Atención, para quienes todavía no han entendido, no han comprendido lo que ha sucedido el día de ayer, la decisión que ha tomado el presidente de volver a posesionar al ministro de Gobierno que fue censurado, destituido y en 45 minutos posesionado una vez más. Estamos con el analista constitucionalista Israel Quino. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Hay quienes dicen el presidente se equivocó, faltó a la norma. Ahora puede ser pasible un juicio de responsabilidades. ¿Esto es así, sí o no? ¿Y por qué? Por favor. Dania, muy buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. No le genera ninguna responsabilidad al presidente del Estado, no podría aperturársele algún juicio de responsabilidades porque no incumplió la Constitución ni la ley. La atribución 158, parágrafo primero, numeral 18 de la ley fundamental, dispone que todo proceso de interpelación que derive en una censura corresponde a su destitución, y el presidente ayer, con un decreto presidencial, destituye a su ministro de Gobierno, pero minutos después le vuelve a tomar posesión en el cargo. Eso no incurre en ninguna ilegalidad, en ninguna inconstitucionalidad, porque además de la Constitución Bahía está vigente la ley 1350, que solamente ha sido declarada en parte inconstitucional y tiene además una sentencia que la regula. Para que nos entienda la población, no que esta ley señalaba en uno de sus artículos que el ministro censurado no podrá ejercer un cargo público por lo menos en los 3 años. Claro que sí, la ley 1350 fue sancionada en el régimen de la señora Áñez porque el legislativo de ese tiempo interpelaba y censuraba a sus ministros y ella se pasaba de largo el cumplimiento de la Constitución. Por tanto, hacen una ley en la que prohíben restituirlo en el cargo y además vetarlo 3 años de la administración pública y la imposibilidad todavía de designarlo en cargos de administración jerárquicos, es decir, empresas públicas, por ejemplo. Esta ley se acciona en virtud a una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal, y el tribunal define que esos 4 artículos son inconstitucionales porque vulneran el derecho al trabajo, entre otros razonamientos. Entonces, declara en parte la inconstitucionalidad, pero preserva también en otra parte su legalidad. Entonces, ¿qué preserva? Que la destitución debiera ser en las siguientes 24 horas posteriores a la notificación de la resolución de censura. Y eso es lo que se ha cumplido. Sin embargo, entre lo jurídico y lo constitucional no existe ningún tipo de observación vania. Contrariamente, el efecto, creo que yo, es eminentemente político. ¿Será que algunos diputados no tienen conocimiento de que solamente, o que evidentemente se ha declarado inconstitucionales, se han declarado solamente estos artículos y no todo el documento? Ocurre que ante estos escenarios de coyuntura tan compleja, las interpretaciones son sesgadas porque prima más un criterio político al respecto. Es decir, yo coincido además en que el legislativo congrega, ¿no?, en sí la representación popular del pueblo, en su sistema de partidos políticos, entre partidos de una fuerza política A, B, C, de Oriente y Occidente. Entonces congrega la representación del pueblo, y cuando el legislativo interpela y censura, el ejecutivo cumple, como que cumplió. Sin embargo, de ello hay una sentencia constitucional, la 20/2023, que regula este efecto y declara inconstitucional, pero hace un test de proporcionalidad equivocado, Vania. Es decir, genera un desequilibrio de poder. Cuando el Tribunal Constitucional, que es quien interpreta la Constitución, el Supremo Contralor de la Constitución y es el freno al poder, debiera interpretar en pro del legislativo, porque es una atribución de la Asamblea Legislativa, y no en razón del Ejecutivo. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es apostar por el hiperpresidencialismo sobre el parlamentarismo, cuando debiera ser al revés, en resguardo de lo que la Constitución establece en su artículo 12, la separación, independencia de órganos de poder. Ya es responsabilidad entonces de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, ¿en qué queda esto que señalaban los asambleístas de oposición de que el propio presidente Luis Arce había remitido un proyecto de ley?
¿En qué queda esa norma? Efecto de la sentencia constitucional, en una de sus partes dispositivas, la sentencia le ordena al legislativo que el contenido de esa sentencia adecúe a una nueva normativa de la 1350. Por ello, el presidente, también cumpliendo el efecto de la sentencia constitucional, elabora un proyecto de ley y lo remite a sede legislativa en abril de este año. Se cumple con el procedimiento legislativo y al momento justamente de continuar con ese procedimiento legislativo, remiten a sede del Tribunal Constitucional un control previo de constitucionalidad. Es decir, le están preguntando al Tribunal Constitucional, este proyecto por cómo está, no contraviene la Constitución, porque vamos a sancionar. Entonces el tribunal ya recibe esa consulta previa en abril, debiera pronunciarse hasta los siguientes 60 días, esto es junio, todavía quizás hasta este fin de mes, no se ha pronunciado aún, pero una vez que se pronuncia el Tribunal Constitucional y diga sí, está dentro de los estándares constitucionales, el órgano legislativo sanciona esta ley y le va a ordenar al legislativo sanciona y puede recién sancionar. Por tanto, ese proyecto de ley presentado por el presidente es solamente un proyecto y no se aplica porque no tiene efecto vinculante. A propósito, el ministro de Justicia, Iván Lima, hace unos minutos dijo algo, hizo una revelación con relación a este proyecto de ley. Vamos a escuchar. Esa ley que trabajamos con Evo, yo le recuerdo a Evo que cuando se hace la ley 1350, el 16 de septiembre de 2020, con Eva Copa, con los valientes senadores que quedaron en el país en el momento de un golpe de Estado, lo hablamos con él. Lo llamábamos a la Argentina, teníamos una serie de Zooms con él, estábamos en una pandemia y trabajamos en el contenido de esta ley. Evo no puede decir que no conozca esta ley, que no conozca los efectos y la determinación que se asumió en su momento en un contexto muy diferente. Y ahora lo que queremos es que viva nuestra Constitución del 2009, por la que peleamos todos juntos, por la que logramos aprobar un nuevo modelo de Estado. Fue directo con el líder del MAS. Además que esa ley aprobada el 2020, Evania, era innecesaria, porque está desarrollando legislativamente una atribución plena que tiene el legislativo, pero hay leyes como esta, por ejemplo, que pues generan contradicciones al momento de aplicarse. Tenemos otra de diciembre del año pasado de esta legislatura, la ley de cumplimiento de derechos laborales, como que si la Constitución no garantizaría los derechos laborales. Hay leyes innecesarias, pero algo, y aquí hay que interpretarlo en términos políticos, hay algo que tienen que saber los gobernantes y quienes toman el poder político. El poder es eventual. Quienes en ese momento se encontraban en oposición quisieron cuestionar al Ejecutivo. Hoy vigente esa ley, cuando se dan la vuelta a las cosas, ya genera un efecto contraproducente. Entonces, no es solamente en un momento determinado de la coyuntura incidir en lo constitucional y en lo jurídico. Cuando cambian las condiciones políticas, el efecto es en retroactividad, es un efecto contraproducente y esto no han calculado bien. Hay una fractura, y con esto cierro, hay una fractura ahora en el MAS. Es indudable, contrariamente se profundiza este quiebre, esta fractura, y yo creo que de aquí en adelante se vienen más censuras en el legislativo. Yo creo que ya no van a asumir una posición todavía pero conservadora. Arce tiene un blindaje, ¿no? Sí, por supuesto. El presidente a todos sus ministros interpelados y censurados los puede volver a poner en el cargo. O sea, ahí no hay ninguna ilegalidad, no existe ninguna inconstitucionalidad al respecto, solamente que el efecto ya es político, porque cuando el Ejecutivo, el presidente requiera de una autorización congresal para un crédito internacional, por ejemplo, le van a frenar, le van a trabar y le van a generar de aquí en adelante, estimada Vania, ingobernabilidad legislativa al presidente del Estado. Uy, es fuerte lo que nos acaba de decir al momento de cerrar esta entrevista. Todo lo que y las decisiones que está asumiendo el presidente le pueden generar ingobernabilidad por las decisiones que tomen ahora los legisladores. Veremos qué es lo que pasa. Gracias por haber estado con nosotros. Agradecido por la invitación, estimada Vania. Muy buen día a la audiencia. Muchas gracias.